mencionar de él. Y nada más recordar que Dios, en su soberanía, en su amor y su misericordia, permitió que figuras como él se levantaran para traer, ¿verdad?, la reforma, para que se dieran o que se suscitaran los eventos de la reforma. Sin embargo, tenemos que recordar que aunque la intención o el enfoque de varios de los reformadores era apegarse a las verdades de la palabra de Dios, al ver la corrupción de la iglesia y al denunciar los males, que por eso se le llamó reforma protestante, porque protestaron contra todas las prácticas incongruentes de la iglesia en ese momento, la iglesia católica. Sí hubo cosas que, pues, por la naturaleza que tenemos, ¿verdad?, en que todos nos equivocamos, hay cosas que se les fueron ahí, y va a haber ocasiones, y ahorita ya las hemos mencionado algunas, pero en algunos de estos hombres hicieron cosas que, bueno, no estuvieron completamente bien, ¿ok? No estuvieron, pues, que se les fue ahí. Esto, damos gracias a Dios porque esto tenemos que decirlo, hermanos, porque no todo fue miel sobre hojuelas. ¿Cuántos saben eso en la historia de la Reforma? Trajo cosas buenas, claro que sí, y damos gracias a Dios porque también hubo muchas cosas que se recuperaron de alguna manera en cuanto o a las que se volvieron, ¿verdad?, de alguna manera en cuanto a las doctrinas bíblicas de la iglesia primitiva. Pero sí hubo otras cosas que quedaron, y que otras cosas que pues tenemos que mencionar, pero cosas en las que nosotros no estamos de acuerdo. Claro que al ser historia, tenemos que mencionarlo y, bueno, cuidarnos de que ahora nosotros, en la época en la que estamos, cuidarnos de no repetir esa historia, ¿verdad?, en cuanto a las cosas que hicieron. Pero gracias damos porque hicieron cosas, aportaron cosas, trajeron cosas que pues sí bendijeron a la iglesia, pero hicieron otras que también pues quedaron ahí como una mancha, pero tenemos que decirlas, ¿ok? No nomás podemos decir nada más así las cosas más bonitas, ¿no?, por decir una palabra, tenemos que decirlo todo, ¿ok? Y eso nos recuerda que el único perfecto y el único sabio es Dios, ¿sí o no? Él es el único que no se equivoca, para que no busquemos la perfección en los hombres, perfección que no hay, ¿sí o no? Y no crear ídolos tampoco. Y tristemente, pues para muchos estos hombres son ídolos. Hay un monumento, si no mal recuerdo, no sé si en Suecia o en Ginebra, a los reformadores, fíjese. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar entonces, nos quedamos en Martín Lutero, y vamos a hablar un punto aquí, vamos a mencionar un poquito de la violencia en Wittenberg, ¿ok? Fíjense. Miren, Lutero acuérdense que había tenido ahí una audiencia y todo, estaba en el castillo de Wittenberg, y muchos pensaron que había sido asesinado. Él tuvo ahí una audiencia, ¿recuerdan? Y las cosas se descontrolaron en Wittenberg. La violencia estalló, ¿verdad?, en diciembre de 1521, fíjese. Y bueno, sucedió algo muy interesante aquí. Los estudiantes de la universidad comenzaron a interrumpir en los sermones, fíjense esto. Y empezaron a amenazar, y empezaron ¿verdad?, a interrumpir las sesiones y a lanzar piedras y a amenazar a los sacerdotes, a lanzar piedras y a destruir imágenes. Está haciendo un caos ahí. Pero Lutero después regresó ahí mismo a Wittenberg alrededor de marzo del año de 1522. Y el domingo siguiente de su regreso comenzó sus famosos sermones invocavit, de latín, en los que renunciaba a la violencia y hacía un llamamiento a la paciencia y a la tolerancia. Bueno, porque él era ya en ese momento, él era una figura respetada, conocida por las cosas que ya estaba haciendo. Él protestó contra el Papa, y bueno, cualquiera que se levantara contra el Papa en esa época pues, casi era catalogado como un héroe, ¿no? Porque por la autoridad y la figura que en ese tiempo representaba, y para muchos hoy en día también, pero más en esa época, representaba el Papa. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucede? ¿Qué provocó todo esto? Bueno, aunque podemos decir que él no lo pretendía de esta manera, las enseñanzas de Lutero, recordemos que él es descrito como alguien enérgico, muchas veces sus discursos eran ¿verdad?, muy así enérgicos. Bueno, las enseñanzas de Lutero tuvieron unas implicaciones sociales revolucionarias. Por ejemplo, el mundo de la Alemania de principios del siglo XVI estaba lleno de injusticia y de opresión, ¿ok?
¿ok? Y aparte era una época muy difícil también a nivel mundial. No solo la iglesia explotaba espiritualmente a los cristianos, sino que los terratenientes explotaban a los campesinos para obtener beneficios económicos. En esa época todavía era más común que hoy, ¿verdad? El dedicarse a estos trabajos del campo, ¿ok? Y había terratenientes y bueno, hoy lo más parecido a eso son los que conocemos como ejidatarios. ¿Cuánto conocen gente que son ejidatarios, que tienen terrenos, que rentan y que les prestan para que siembren ahí? Y bueno, ellos rentan el terreno y de eso viven y es un dineral el que, bueno. Entonces, bueno, los terratenientes explotaban a los campesinos en esa época. Cuando Lutero publicó un libro titulado, que dijimos la clase pasada, La libertad cristiana, tocó un nervio entre algunas clases bajas de la sociedad alemana. Una reforma en la doctrina no valía la pena, pensaban, si no repercutía en el pueblo y en su vida cotidiana. La reforma, hermanos, no solo afectó o no solo o buscó tener un impacto en la iglesia, en los miembros, en este caso, en los servidores, en los sacerdotes o en el clero de la iglesia, sino que aunado a eso también tuvo un impacto muy importante en las personas, en la sociedad. A raíz de la reforma, muchas cosas de la cultura o de las cosas que vemos hoy en día, a nivel general, digamos, y a nivel mundial, son producto de la reforma. Muchas cosas que hoy vemos en día, que vemos hoy en día, son producto también de la influencia de la iglesia, de los principios bíblicos sobre las leyes y sobre las maneras de gobernar en muchas naciones, porque si no no sé si hemos escuchado, pero de manera muy general, por razones históricas, vivimos en una sociedad cristiana. ¿Usted sabía eso? ¿Qué quiere decir esta frase? Que las sociedades modernas de hoy en día en todo el continente de América y de Europa, todo el occidente, crecieron o desarrollaron sus leyes y sus gobiernos bajo los principios de la Biblia, fuertemente influenciados por la iglesia, ¿ok? Y mucho de esto también tuvo que ver en la aparición de los reformadores. Pero muchas no es casualidad que en muchos países de Europa haya principios muy valiosos que conservaron durante mucho tiempo. Bueno, pues la iglesia tuvo mucho que ver. Entonces, cuando Lutero publicó este libro, pues bueno, la reforma decían que no valía la pena si no impactaba también en la vida cotidiana de la gente. Pero ¿qué pasó aquí? Bueno, un hombre llamado Thomas Müntzer fue una de esas personas interesantes que surgieron en esta época, hermanos. En esas circunstancias tan tumultuosas surgieron todo tipo de oportunidades e incluso fanáticos. Uno de ellos fue este hombre, Thomas Müntzer. Fue una de las personas extrañas que utilizaron las enseñanzas de Lutero para provocar una revolución social. De la misma manera, o muy parecido a lo que sucedió cuando el Imperio Romano dejó de perseguir la iglesia, aquí siempre se levantan figuras en este tipo de eventos, todo esto, de tiempo en tiempo se levantan personas para aprovecharse de esas situaciones. Y bueno, cuando la iglesia empezó a dejar de ser perseguida por el Imperio Romano, muchos vieron una oportunidad ahí porque el gobierno de Roma empezó a apoyar a las iglesias y dijeron, no, pues ahorita lo que deja de ser cristiano, pues me voy a hacer ministro de alabanza, pues ahí para... Y pues muchos hombres empezaron a meterse con malas intenciones, con motivaciones equivocadas a las iglesias, y bueno, con el tiempo eso fue corrompiendo la comunidad cristiana. Ahora, aquí este hombre es un ejemplo de que este tipo de cosas vuelven a suceder. Él aprovecha los mensajes de Lutero para crear una revolución social. Y el principio de las cosas, este hombre de apellido Müntzer calificaba a Lutero como un héroe, pero tenía inclinaciones místicas y decidió mejor sustituir lo que enseñaba Lutero, por ejemplo, lo de la sola escritura, o por la sola experiencia o la sola experiencia. Acuérdense que el principio de la sola escritura es un principio de interpretación que dice que la Biblia es su propio intérprete o que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué quiere decir? Que en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios, encontramos la interpretación correcta y la aplicación
de los principios y de las verdades. Ahí Dios nos da los consejos y también vemos cómo es que funcionan. Pero bueno, este hombre, en vez de apegarse a este principio, dice y trata de apelar a la sola experiencia. Entonces, esto dio un giro violento. Comenzó a referirse a sí mismo como la hoz y el martillo de Dios. Y esto es bien peligroso cuando una persona se autodeclara o denomina títulos que pues nadie le dio, ni Dios le dio, ¿no? Sobre todo. Esto es muy peligroso cuando alguien se empieza a autodenominar sin respaldo de nada, de nadie, bueno, de Dios sobre todo, ¿no? Y este hombre se empezó a llamar la hoz y el martillo de Dios. Declaró en su famoso sermón de los príncipes que un hombre sin Dios no tiene derecho a vivir, decía. Y se oye muy fuerte esta frase y muy impactante tal vez. Pero bueno, Munzer se unió, fíjense, a un grupo de campesinos rebeldes. Y añadió a su violenta visión apocalíptica, a la creciente desafección entre los campesinos. Empezó un movimiento ahí, empezó a juntar un grupo. Entonces, en mayo de 1525, este hombre condujo unos 7,000 soldados, se dice, campesinos a la batalla cerca de Frankenhausen contra los nobles alemanes. Fíjense esto. Fue en una palabra, por decirlo, resumirlo, toda una matanza, hermanos, este conflicto. Se cree que murieron más de 6,000 campesinos, según la historia. Mientras que los nobles solo perdieron 6 soldados. Munzer huyó a un pueblo cercano donde fue descubierto escondido en el ático. Después de ser torturado, fue decapitado y su cabeza empleada en una pica como advertencia para otros campesinos. El malestar de los campesinos aumentó, así como la amenaza de más violencia. Esto sucede, y esto lo podemos ver cuando alguien es dirigido por sus emociones, su visión propia de las cosas y no con la guía de Dios. Este hombre usó este grupo, lo juntó y los llevó a una devastadora batalla que acabó con la vida de muchas personas. Pero bueno, este hombre no tenía la guía de Dios. Pero bueno, los historiadores marxistas sostienen que desde hace tiempo que la guerra de los campesinos fue impulsada por causas socioeconómicas. Recuerden que hubo un movimiento en un punto en la historia que se le conoció, desarrollado mucho por Karl Marx, el marxismo, ¿no? Pues él miraba en la sociedad como una lucha de clases, ¿no? Que el rico oprime al pobre, que él lo miraba de esta manera. Eso es el marxismo. Entre otras cosas, había un resentimiento generalizado contra la verdadera explotación social y económica de los campesinos, pero hay algo más todavía. Un estudioso de la Reforma de nombre Heiko Oberman ha argumentado con razón que los conceptos de la Reforma sobre la libertad y el sacerdocio de todos los creyentes dieron un impulso significativo a lo que él llama el evangelio del malestar social, es lo que él denomina así. Con el auge de la Reforma como movimiento popular, el hombre común vinculó la justicia socioeconómica con la salvación cristiana. Empezaron a mezclarse estos conceptos. Resulta que Lutero simpatizaba mucho con la situación de los campesinos. En su exhortación a la paz, en 1525, echó la culpa de todos los problemas a los terratenientes. Su avaricia, argumentaba Lutero, estaba llevando a Alemania al precipicio de la guerra civil. Pero Lutero también tenía una palabra para los oprimidos. Decía que, por muy justa que sea su causa, la rebelión nunca es excusable para el cristiano, y animaba a ambos grupos a negociar pacíficamente. Ahora, ¿qué pasa con eso? Entendemos que siempre va a haber abuso por parte de los gobiernos, ¿sí o no? Siempre ha habido y hay corrupción, pues claro, porque nuestra naturaleza es eso. Pero nosotros como cristianos no estamos llamados a crear revoluciones, ni andar ahí, ¿verdad?, queriendo derrocar a los gobiernos, ni nada de esas cosas. Esa no es nuestra tarea como cristianos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ser ciudadanos ejemplos, ¿sí o no?, de cumplir con nuestras responsabilidades civiles, no andar ahí boicoteando las campañas de los políticos y inventándoles cosas, eso no.
Pero entendemos que en esta época la gente estaba harta de los abusos, de los más ricos, de todo eso, y mucha gente, bueno, entendemos que aquellos que viven lejos de Dios, ¿verdad?, actúan en su sentido de justicia y quieren hacer por mano propia, pues ahora sí vaya la redundancia, justicia, y hacen todos estos movimientos. No por nada ha habido muchos movimientos de independencia y de revoluciones a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque se cansa, los pueblos se cansaban o se cansa de estar oprimidos, quieren verdadera libertad, quieren justicia. Y ese, hermanos, ese deseo de justicia, de libertad, es una muestra que en nuestro corazón hay una necesidad de una justicia de verdad, de una verdadera libertad. Y esa justicia y esa verdadera libertad, solo Dios la puede traer al corazón. Pero no nuestros esfuerzos humanos. ¿Por qué? Porque al tiempo otra vez las sociedades se corrompen, los países también, y etcétera. Eso es un ciclo que no tiene fin. Pero bueno, Lutero les decía que los invitaba a no ser violentos. La advertencia de Lutero pues no sirvió para frenar la ola de descontento social. Miren, los campesinos se enzarzaron en batallas, destruyeron castillos y monasterios y se apoderaron de varias ciudades. En medio de los informes sobre las atrocidades de los campesinos, Lutero estalló con otro libro titulado Contra las hordas ladronas y asesinas de los campesinos. Fíjense, así le tituló, en el que exhortó infamemente a los terratenientes de esta manera. Dijo Lutero: golpead, matad y apuñalad en secreto o abiertamente, recordando que nada puede ser venenoso, más venenoso e hiriente y diabólico que un rebelde. Los terratenientes, hermanos, siguieron el cruel consejo de Lutero. Más tarde, Lutero reprendió a los terratenientes por su crueldad e instó a la clemencia, pero sus ruegos cayeron en un saco roto, porque se calcula que más de 100,000 campesinos murieron en esa guerra, o en la guerra, porque bueno, él los instó a que hicieran todas estas cosas. La Reforma, hermanos, puso descubierto el profundo malestar social y no consiguió reducir la injusticia ni producir un cambio a largo plazo. Pero es interesante que la Reforma nunca se limitó solamente a la teología, sino que abarcó toda la vida, incluidas las cuestiones sociales y económicas. Bueno, Lutero, ¿verdad?, queriendo hacer una buena acción y queriendo ser fiel a la palabra de Dios, pero se equivocó en esto y bueno, provocó que también por eso tenemos mucha gente cayeran y acudieran a este tipo de eventos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, que nuestras palabras como cristianos, y no debemos tratar de utilizar la palabra de Dios ni para manipular a otros, ni para asustar a otros, ni para querer amedrentar a otros. La palabra de Dios es para edificarnos, para confrontarnos, para exhortarnos, para redarguirnos, para alimentarnos, para capacitarnos, pero nunca debemos utilizarla como un arma, ¿no?, para nuestro beneficio, ni para querer presumir de algo tampoco. La palabra de Dios no es para andarla presumiendo. Mira, ya me aprendí en Hebreo, Juan 3:16. No, es primeramente para creerla y luego después para vivirla. Y viviéndola es la mejor manera que tenemos de defenderla en ese sentido. Pero hay quienes creen que los principios bíblicos no son suficientes y hacen sus guerrillas, hacen sus movimientos y ahí andan con su violencia. Pero no, nosotros tenemos que primero creer la palabra de Dios, ¿verdad?, y luego después empezar a vivirla. ¿Qué pasa después? Bueno, aquí sucede algo, viene algo que vamos a titular la reforma del matrimonio. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que la Iglesia Católica prohibía a los sacerdotes y todavía el casarse, ¿ok? Es una regla que ellos tienen, se le conoce como el celibato, ¿ok? No se pueden casar. Ahora, ¿qué pasa aquí? Este fue un intento, tal vez en un principio, ¿sí o no?, con una buena intención pudo ser, de mantenerse enfocados en una pureza y en una santidad para Dios, pero no podemos ir en contra en este caso, del diseño que Dios creó, porque Dios diseñó al hombre y a la mujer para estar unidos, ¿sí o no? O sea, para que un hombre estuviera unido a una mujer. Y cualquier movimiento, cualquier idea, por más buena que pueda ser a veces la intención, quiera ir en contra totalmente del diseño divino, bueno, después se verán las consecuencias, y todos hemos escuchado casos, ¿sí o no?,
de lo que sucede o lo que ha pasado en muchos lugares del mundo con estos hombres, estos que se dicen ser sacerdotes, que han sido pues descubiertos en cosas muy, muy feas, ¿sí o no? Pero bueno, no dudamos de que Dios hay quienes les da la capacidad de mantenerse así, ¿verdad? De mantenerse solteros, sin casarse, pero no a todos, y no se puede encerrar a todos en eso. Pero bueno, mientras Lutero vivía en el castillo de Wartburg, un hombre llamado Karlstadt, su colega en la Universidad de Wittenberg, puso en práctica otras propuestas de la reforma de Lutero en 1520. El matrimonio para el clero. Este hombre, Karlstadt, no solo abogó por el matrimonio para el clero, sino que predicó con el ejemplo. Así, el día después de Navidad de 1521, Karlstadt anunció su compromiso. Al mes siguiente, un hombre llamado Justus Jonas, otro profesor de Wittenberg y uno de los amigos más íntimos de Lutero, siguió su ejemplo y también se casó en febrero. De repente los clérigos casados estaban en ese momento pues de moda, ¿no? Para todos, pues menos para Lutero, aparentemente. Aunque él aprobaba estos matrimonios clericales y en general defendía el derecho de los clérigos a casarse, Lutero no, pues se rehusaba a dar este paso, ¿no? Él decía, nunca tomaré una esposa, es lo que él decía. Eso se lo dijo a su amigo Spalatín en noviembre de 1524. No es que sea insensible a mi carne, él dijo, pero mi mente es reacia al matrimonio, porque diariamente espero la muerte de un hereje. A veces Martín Lutero tenía frases bien raras, ¿no? Pero bueno, él no se martirizaba, pero tenía esta idea un poco así para él. Bueno, ¿qué pasó? Pues sucedió que conoció a una mujer llamada Katy von Bora. Esta mujer nació en una familia noble cerca de Leipzig. Siguiendo las costumbres de la época, la hija de 10 años fue internada en un convento cisterciense de Nimsen. Parece que Katy aceptó una vida de monja hasta que ella y otras monjas leyeron en secreto el libro de Lutero sobre los votos monásticos en el año de 1522. Y las monjas abrazaron el rechazo de Lutero al celibato clerical y decidieron que iban a abandonar la vida de claustro, es decir, pues que iban a dejar de estar solteras y iban a buscar casarse. Pues las monjas tampoco según esta postura teológica, las monjas tampoco se casan y no deben casarse, ¿no? Pero fíjense que todo este tipo de cosas llevados al extremo solamente ha provocado muchos conflictos. Pero bueno, primero se pusieron en contacto con miembros de la familia, pero muchos de ellos se mostraron muy reticentes a ayudarlas a escapar. Así que recurrieron al propio Lutero. Lutero reclutó como conspirador a Leonard Cope, quien sacó de contrabando a 9 monjas del convento de Nimsen en 9 barriles en abril de 1523. Y entregó 9 monjas malolientes a la puerta de Lutero en Wittenberg. Este hombre las llevó y se las sacó del convento y se las llevó a Lutero. Bueno, ¿qué pasó? Que Lutero empezó a ayudar a estas mujeres. ¿De qué manera? Sorprendentemente, Lutero resultó ser un gran casamantero, se dice. Encontró maridos para todas esas monjas que salieron de ese convento, menos para Katy, para esta mujer. En realidad, para ella no encontró una, sino 2 parejas potenciales en un momento. Uno de ellos fue un hombre llamado Hieronymus Baumgartner, pero este hombre fue presionado por su familia porque, bueno, era inaceptable. Acuérdense que en esa época y en algunos todavía sectores de la sociedad, hay gente que tiene todavía en sus mentes un sistema de castas, es decir, que no conciben que una persona que gana mucho dinero se case con alguien más humilde y viceversa. O sea, lo ven en esa época pues estaba muy marcado, más que casi de ninguna otra, pero hoy en día hay muchos que tienen estas ideas todavía. Bueno, pues la familia de este hombre pensaba de esta manera y pensaban que era algo inaceptable y algo que no iban a tolerar, que este hombre se casara con una monja fugitiva, porque pues cómo
La imagen no es todo. En el mundo la imagen no es todo. ¿Cuántos saben eso? En el mundo la imagen no es todo. Superficial aparentemente hablando, ¿no? Pero en Cristo el corazón es lo que más importa, ¿sí o no? El segundo hombre que Lutero encontró para esta mujer fue un hombre llamado Caspar Glatz, ¿okay? El doctor Caspar Glatz. Pero ella dijo, no, gracias, es demasiado viejo para mí. Pues no, tampoco quería. Entonces, ¿qué pasó con esta mujer? Pues fíjense, Katy tomó el asunto en sus manos y sugirió específicamente a Lutero como su prospecto. Resulta que Katy llegó en el momento justo. Lutero había comenzado a sentir la soledad de la soltería y expresó su voluntad de apiadarse de la pobre Katy y casarse con ella. Y pues se casaron, hermanos. La ceremonia privada tuvo lugar un 13 de junio de 1525 y la pública en un 27 de junio. Pero fíjense que hay algo muy interesante, porque uno dice, ay, pues qué buen acto de Lutero, ¿verdad? Pero en un principio, Lutero se casó principalmente como un acto de desafío teológico, como él llegó a decir, para fastidiar al Papa. Fíjense esto lo tenemos que mencionar porque, pues, aun con todo lo que Lutero aportó, también tenía ciertas cosas que no estaban bien, pero fíjense lo que pasa aquí. Francamente, se dice que al principio él no se casó por amor, y es algo muy contradictorio en la vida de un cristiano, porque pues si uno se casa es por eso, ¿sí o no? No va a ser que aquí lo hayan casado, hermanos, ¿no los casaron al estilo de la Reforma? Bueno, es por amor, pero se dice que Lutero al principio no fue así. ¿Okay? En la invitación de su boda, su íntimo amigo, Lutero confiesa, no siento un amor, fíjense, apasionado ni ardiente por mi esposa. Eso es algo bien peligroso, eso es algo que no se debe hacer, pero Lutero lo hizo, ¿no? Estaba demasiado inmerso en su trabajo y en de desafiar a todo lo que tuviera que ver con la autoridad de la Iglesia Católica, que incluso esta decisión, que es una de las más importantes en la vida de una persona, la hizo no por amor, sino por desafiar al Papa. Entonces vemos que esta motivación no es correcta, y no era correcta y no fue correcta para Lutero. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Bueno, a lo mejor él en un punto lo hacía para desafiar, ¿no? a la autoridad de la Iglesia Católica, pero aprendió algo muy importante aquí él. Fíjense, entonces ocurrió algo extraordinario, lo que debió ser desde el principio, ¿no? Pero Lutero se termina enamorando de su esposa, pues es lo que tenía que ser al principio. A diferencia de otros reformadores, Lutero, fíjense, declaró su amor abiertamente y públicamente. Decía cosas como, amo a mi Katy, sí, la amo más que a mí mismo. Este enamoramiento fue una lección para él. Fue la derrota de su ego, porque él no lo había hecho al principio de esta manera, pero se terminó enamorando de su esposa. Bueno, y se podían multiplicar las declaraciones por 100 de Lutero. Lutero y su esposa disfrutaron de un matrimonio vibrante y profundamente afectuoso de 21 años, fíjense, del que les nacieron 6 hijos. Fíjense, Lutero no quería casarse, ¿sí? Pero bueno, él al final tuvo que rendir esta parte de sí mismo y entender que no se tiene por qué hacer las cosas correctas con las motivaciones equivocadas o con el corazón equivocado, ¿no? ¿Qué pasó aquí qué impacto tuvo esto? Bueno, el matrimonio de Lutero fue con certeza significativo para él, personalmente y como declaración teológica sobre la viabilidad del clero casado, pero quizás lo más significativo de todo fue el hecho de que el matrimonio de Lutero, por ser un matrimonio tan público, se convirtió en el paradigma de una nueva concepción protestante del matrimonio. Porque en esa época desde hace mucho tiempo, durante mucho tiempo en la historia, los matrimonios en las sociedades europeas y en algunas otras culturas
son vistas más como arreglos, ¿no? Para que, en este caso, para preservar solamente el linaje de una familia, en otros para preservar el estatus y la riqueza de otra familia. Entonces, en muchas culturas el matrimonio es un recurso nada más. Fíjense qué triste, ¿eh? Es un recurso, ¿no? Y otros, pues, para no quedarse solos, ¿no? Pues ya la he perdido ahí, ¿no? Que me cacheteen, no sé. Pero no es vista, no se, los seres humanos, las personas, a lo largo de la historia, no se ha apreciado el matrimonio como debe ser, como el diseño que Dios lo creó. Y en esa época también, los matrimonios por lo regular eran arreglados, se les arreglaban, se casaban con personas, con desconocidos que nunca, pues no querían, pero pues tenían que casarse porque así eran las sociedades. Y en algunas partes todavía, ¿verdad?, se tiene esta manera de pensar. Pero fíjense, el matrimonio Lutero impactó en la sociedad. De hecho, los estudiosos han argumentado que Lutero inauguró un cambio de paradigma cultural en el concepto mismo del matrimonio, porque él fue en contra de todo lo que decía la Iglesia Católica en este sentido, en este rubro, y se terminó casando. Un sacerdote pues no se casaba, y él se terminó casando con una monja, una ex monja, ¿no? Durante siglos, hermanos, el matrimonio había estado ligado a los dotes, como ya dijimos, a la estatus social. De hecho, los criterios esenciales para un buen matrimonio se centraban en la cantidad de dotes, es decir, en la riqueza, en el dinero, ¿ok? Y la mejora del estatus social que suponía casarse con una familia socialmente prominente. Y es que así siempre se vio por mucho tiempo, tristemente. Era una oportunidad, el matrimonio para muchos era una oportunidad de salvar la riqueza de una familia, de salvar el linaje de una familia, de mantener el estatus, porque así somos, así es la naturaleza de los seres humanos, así es la naturaleza del pecado. Todo lo que Dios ha creado lo ve como, o lo utiliza, o lo trata de tergiversar para darle, hacer el uso equivocado o verlo de la manera equivocada. Hoy en día, en la sociedad actual, está todavía peor, porque no creen que necesiten casarse para hacer un matrimonio. ¿Sabían eso? Hay mucha gente que piensa eso. Dice, no, pues yo no ocupo ni la bendición de un padre, ni la bendición de un pastor. Mira, yo vivo así, más bendecidos que nadie. Bueno. Y creen, pero detrás de esas maneras de pensar, al menos en la sociedad moderna, está el temor a la responsabilidad. Porque es una responsabilidad. Bueno, mis hermanos que están ahí por la gracia de Dios saben más de esto, pero la sociedad actual le huye a eso, y en la antigüedad lo miraban solamente como un recurso. No importaban tus sentimientos, no importaba nada de eso, solamente el estatus, el dinero, nada más. Eran, y más sobre todo en el caso de las mujeres, eran objetos, nada más, eran recursos. Así es como se miraba. El matrimonio de Lutero pues de alguna manera impactó y trajo un cambio a todo eso. Él y su esposa no tenían ningún estatus social. O sea, el Lutero no era una persona adinerada, ni tampoco su esposa. No vivían en San Pedro II, ¿eh? No, ellos no eran gente de dinero, ni tenían un estatus social, ¿verdad? Así. Él era un hereje visto así por la Iglesia Católica, y un proscrito, y ella era una monja fugitiva, pues, sin dinero, ¿no? Sin dotes, sin riquezas. Pero el afecto abierto de Lutero por su esposa se convirtió en el nuevo criterio de lo que significaría tener un buen matrimonio. A raíz de esto y de las demás cosas que sucedieron ahí de los matrimonios, la gente, la sociedad empezó a entender que un buen matrimonio no está basado en los recursos, ¿okay?, en la economía o en las cosas materiales, sino en lo más importante, que es, en este caso, el amor bíblico. El matrimonio de Lutero reconfiguró entonces la razón del matrimonio, pasado de la consideración de las riquezas o del estatus social al afecto mutuo. Para que pudiera funcionar, se empezó a ver de esta manera. De ahí vienen algunas cosas, ¿no? Que para que una relación pueda funcionar debe haber afecto mutuo, no nomás de un lado. Bueno, entre otras cosas, a partir de ese momento los historiadores sociales han señalado, fíjense el impacto que tuvo el matrimonio, es decir, este evento
que Dios permitió porque la sociedad estaba muy mal, ¿no? A partir de este momento, según historiadores sociales, a partir de este punto han señalado que la cultura europea adoptó el amor como el componente esencial para un matrimonio feliz. ¿De dónde proviene entonces la idea de que la idea asociada de que debe haber amor en el matrimonio para que funcione? De aquí, de un matrimonio cristiano que vivía o que buscó vivir, ¿verdad?, bajo la guía de la palabra de Dios. Vemos cómo la iglesia, hermanos, tenemos en este tiempo, ¿verdad?, y hoy tenemos mucha responsabilidad ante la sociedad que nos ve. Mucho de lo que hacemos, de lo que decimos. Cuidado cuando vaya a platicar una historia de usted, hermano. ¿Es cristiano? Uy, no. ¿Por qué? Porque como representantes de Cristo es muy importante cómo nos desenvolvemos en la sociedad. Aunque no parezca, más de una persona ha escuchado que usted ha dicho que es cristiano, que va a la iglesia, y lo han observado. Y lo observan, nos observan, dijo el otro, ¿verdad? A ver, ¿por qué? Porque de alguna manera hay quienes quieren creer, pero por el orgullo, por cosas, y cuando escuchan que hay un cristiano ahí, es cristiano, a ver si es cierto, lo voy a invitar el viernes a ver si va, ¿no? Le voy a decir que robemos, a ver si es cierto que es cristiano. Lo voy a invitar a comer y le voy a decir que nos vamos a pasar de la hora a ver qué hace. Y cosas así, hay gente que es así, hermano. Pero nuestra preocupación, ¿cuál debe ser? No tanto lo que puedan decir o lo que puedan opinar, sino que verdaderamente nuestro compromiso con Dios sea el mismo siempre, y que otros, a través de nuestras decisiones, de nuestro comportamiento, de nuestro testimonio, puedan ser impactados con la luz del Evangelio. En este caso, cambió radicalmente la idea y la concepción del matrimonio de aquella época, tanto que se empezó a dejar de ver solamente como importante el dinero, aunque hoy todavía hay algo de eso, ¿no?, en la sociedad, pero se acuñó la idea del amor en el matrimonio. Eso no existía en muchas culturas. Bueno, Lutero y su esposa cambiaron francamente la forma en que el mundo occidental pensaba en el matrimonio, y en ese sentido se produjo una reforma al matrimonio. Y ahora entendemos, podemos entender por qué hay muchas, esa imagen que tenemos, pues viene de que se cambió. Antes antes para nosotros es muy normal, ¿no? Que, pues que se tienen que querer, pero antes así no era. O sea, no había amor en las relaciones. No se impulsaba a que el hombre amara a su esposa. Pero el principio bíblico es ese, ¿sí o no? El amor. Según el historiador de Harvard, Stephen Osment, ningún cambio institucional provocado por la reforma fue más visible. Respondió a la petición de la reforma de la Edad Media y propició nuevas actitudes sociales que el matrimonio del clero protestante. Tampoco hubo otro punto en el programa protestante en el que la teología y la práctica se correspondieran más estrechamente. Y hermanos, lo decimos con el amor del Señor y la guía, pero hermanos, Dios no por nada estableció e instituyó el matrimonio de la manera en que lo hizo. Sabía que hay aspectos de la naturaleza, del carácter de Dios que solo se pueden reflejar en el matrimonio, o sea, unidos, no, unos, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Los hombres tenemos algunas cosas de la imagen de Dios, mujeres la tienen también, pero solo unidos, solamente sí, hay cosas del carácter de Dios que solamente se pueden reflejar unidos. Dios, no crean que, pues está Dan, pues a ver que, pues aquí le improviso algo, no, Dios todo lo hace con un propósito y un diseño perfecto. Y según los historiadores, esto impactó demasiado en la sociedad, ver cómo los sacerdotes dejaron el celibato y empezaron a casarse y le dieron ahora sí, ¿verdad?, la oportunidad al amor dentro de sus matrimonios. Y eso cambió bastante la sociedad. Para nosotros a lo mejor no significa mucho porque, pero pues eso no es nada nuevo. Pero realmente eso fue una revolución para esa época y cambió muchas cosas. Entonces la defensa de Lutero, del clero casado,
la defensa de Lutero, ¿verdad?, sobre el clero casado fue su propio ejemplo. Inauguró una reforma social tan trascendental, quizás, dicen algunos, quizás mucho más que la propia reforma eclesiástica, porque a partir de ahí la imagen del matrimonio cambió en la sociedad. ¿Cuántos oran por sus matrimonios? ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos saben que viene ahí un evento? Yo los animo, hermanos. Yo la verdad no tengo la bendición, de verdad, de estar ahí, pero les animo, hermanos, a que inviertan en su matrimonio. Créanme que Dios bendice. Yo he escuchado a veces enseñanzas también fuertes, hermanos. Por eso a veces le digo, Señor, pues mejor sí aquí. Pero eso bendice mucho, hermanos, porque fíjense, matrimonios fuertes se traducen en familias fuertes, lo que también se traduce en iglesias fuertes. Pero vamos a ser una iglesia estable, madura, en la medida de que la palabra de Dios gobierne nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros corazones, nuestras mentes, etcétera. Por eso yo les animo, hermanos, aprovechando aquí el raite, ¿no? Oren, ¿verdad? Ore al Señor, pida la guía, vea sus tiempos, calcule el costo, ¿verdad? Y pónganlo en las manos del Señor. Que Dios puede traer una palabra ahí para su matrimonio. Claro que lo puede hacer y lo va a hacer. Los que vayan allá van a recibir la bendición. Y pues yo les animo, hermanos, a que inviertan. Amén. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. El matrimonio de Lutero, la imagen que ahora ellos produjo una reforma, un cambio de paradigma. Paradigma es como tener una perspectiva de las cosas. Pues hubo un cambio de todo eso a raíz de todo eso. Y muchas de las cosas que la iglesia hizo o empezó a hacer en la época de la Reforma empezaron a impactar en la sociedad. Por eso les digo, muchas de las cosas que hoy vemos en día en las sociedades, muchas son producto de la influencia de la iglesia y de los principios bíblicos en las naciones, en las formas de gobierno y en muchas instituciones. Ese sistema de encarcelar al ladrón, ¿de dónde cree que salió? De la Biblia. De carcelar al secuestrador, pues la cárcel, el concepto de la cárcel para los criminales, ¿de dónde creen que salió? De la Biblia. Pues de ahí está. Pues no es casualidad que existan todas las constituciones de los países están basadas en los principios de la palabra de Dios para el orden. Pero bueno, después le diremos un poquito más acerca de esto. Hasta aquí nos vamos a quedar en la historia de la iglesia. Si Dios permite, en 2 semanas que vuelve a tocar la historia de la iglesia, lo vamos a continuar. Y la próxima semana, el jueves, nos toca teología. Amén. Ahí donde se encuentra, ¿por qué no me acompaña a hacer una oración? Cierra sus ojos conmigo, vamos a terminar y vamos a entregar este tiempo y vamos a orar. Yo les invito, hermanos, si Dios lo permite, estar el sábado aquí. Para juntos alabar, adorar al Señor. El día de mañana nuestras hermanas tienen aquí una cita, va a haber servicio para nuestras hermanas. Oremos por los servicios de damas, de mujeres, que Dios hable a los corazones, ¿verdad?, de nuestros hermanos, todos juntos para ser edificados. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta tarde, ya casi noche una vez más, por su palabra, Señor, por todo lo que hasta este momento nos ha concedido. Gracias porque tú permitiste, Señor, la reforma con todo lo que conllevó. Pero gracias, Señor, porque eso trajo cosas buenas. Tristemente también hubo cosas que no estuvieron muy bien, Señor. Pero hubo cosas buenas. Solamente ayúdanos a quedarnos con esas cosas que son para nuestra edificación y cuidarnos de no caer en los errores que nuestros hermanos cayeron en el pasado, Señor. Muchos gobernados por un aferramiento a su postura teológica, muchos por el orgullo de su conocimiento y por todas las razones, menos por la más importante, que era agradarte. Y tal vez ellos pensaban que así lo estaban haciendo, pero en el momento no se dieron cuenta que no lo hicieron. O tal vez si lo hicieron y no hicieron caso a tu palabra, bueno, ellos ya rendieron cuentas. Pero a nosotros ayúdanos a que siempre que tú nos muestres o nos traigas una lección, verdaderamente llevarla a nuestro corazón, Señor, para vivir cada día conforme a tu verdad, conforme a tu palabra. Gracias por este tiempo. Despídenos de este lugar, mas nunca de tu hermosa presencia. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares de camino de regreso, a los que vayamos a manejar. Ayúdanos a estar atentos al camino,
a todo lo que pueda pasar. Guarda nuestros vehículos de una falla, guárdanos de un accidente, Señor. Cuida nuestra salud de regreso. Muchas cosas pueden pasar, Padre, pero en tus manos encomendamos. Aún oramos por si se presenta cualquier situación. Nos ayudes a tener la sabiduría, la templanza y a ser sensitivos, Señor, a lo que ya nos has enseñado y a la guía de tu Espíritu para actuar sabiamente, Señor, en cualquier situación. En tus manos encomendamos nuestras vidas y todos juntos decimos...